Buenas tardes a todos los que ya se unieron, a los que se van a unir más tarde. Hoy día nos toca nutrición y tenemos la fortuna de tener a Luis Cisterna, que está en el sur de Chile, y él les va a contar más en qué parte maravillosa está y un poco más de su vida. Así que yo en estos momentos me voy a silenciar y lo dejo a él a cargo de la charla. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Ana Krog. Bueno, como bien me presentó, soy Luis Cisternas, nutricionista de profesión, viviendo en Santiago. Hoy en día me encuentro ya viviendo hace 8 años en Ancud, la isla grande de Chiloé, ejerciendo la profesión en un consultorio, se forma en Ferreira, obviamente también haciendo otras funciones como docente de la Universidad de San Sebastián y también haciendo trabajos o atenciones particulares. También soy paciente de artritis idiopática juvenil desde los 12 años. Hoy día ya tengo 33 años, así que he pasado bastantes años con esta enfermedad. Si bien a mí afortunadamente no se me extendió las crisis, sino que fueron un año de crisis de artritis y de ahí como se cayó. Estuvo bien tranquilita hasta más o menos cuando tenía 24 años aproximadamente. Ahí se desarrolló una uveitis que me tuvo bastante complicado, pero afortunadamente sin ninguna complicación. Siempre haciendo alguna actividad física, aprovechando el tiempo al aire libre, independiente que a veces las articulaciones no acompañen, porque no tengo ninguna lesión grande, ninguna complicación mayor, sí hay limitaciones. Las otras personas que tienen la misma edad o la misma condición física. Entonces, la idea siempre es llamar a hacer algo mediante el cuerpo lo pueda, con las limitaciones que ustedes tienen, ¿cierto? Pero no sea un impedimento para hacer alguna actividad. Siempre al 100% día a día, tener una energía positiva, porque eso también es parte del tratamiento de la entendiendo que siempre es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? También depende mucho del ánimo en el cual uno, con el ánimo que uno esté. Si uno está medio bajoneado, ¿cierto? Le da espacio a la artritis para que nos pueda invadir, ¿ya? En todo ámbito de la fortalecido mentalmente, físicamente, y nos toca hoy día hablar de nutrición. Así que le agradezco también a Rosa por haberse acordado de mí, dispuesto a poder participar en todas las actividades que pertenezcan al blog. Fueron hace mucho atrás cuando yo desarrollé esta actividad, así que también me siento parte de esto, independiente de que no esté siendo partícipe activo. Siempre estoy atento a los movimientos que ustedes hacen y también felicitarlos por el gran trabajo que han desarrollado y por todas las actividades que también han llevado a cabo y también por todos los pacientes que se van uniendo, que muchas veces se sienten solos. Ya las familias se sienten aisladas. Yo creo que mis papás también vieron lo mismo y después cuando unimos a esta gran familia pudimos darnos cuenta que somos muchos más que tenemos esta condición y que de alguna forma está siendo visible y hoy en día hay tratamientos muy, muy, muy importantes y que están más al alcance de la mano que cuando lo tuve yo por lo menos, tuve que pedirlo a otro país, ese medicamento, para poder estar hoy día en las condiciones óptimas, que no sé si óptimas al 100%, pero afortunadamente no tengo ninguna crisis y eso también ayuda a tener un tratamiento bien rápido y bien efectivo. Así que saludos a todos nuevamente y vamos a dar inicio a la charla. Ya, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, lo pueden escribir en el chat. Y si después lo podemos dejar al final un tiempito para poder conversarlo ya de forma hablada, ¿ya? Voy a apagar un poquito la cámara, más que nada porque como estoy en la zona rural, de hecho ahora me tuve que venir al lado de la playa, desafortunadamente para algunos, para poder tener un poco más de señal, ya que mi casa queda en el sector rural y eso me impidió un poco tener una buena conexión. Así que tuve que hacer este pequeño gran sacrificio de estar hoy día al lado de la playita, con un poquito de lluvia acá en Chiloé, bien fresquito la tarde, así que perdónenme si les saco envidia, a mí la verdad me envidia un poco más tener calor que tener lluvia hoy en día. Pero es lo que nos toca a cada uno, ¿ya? Vamos a hacer la presentación y les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo esta pequeña presentación que habla de alimentación y nutrición. ¿Ya? Esto no es más allá que tener más que nada pequeñas nociones sobre alimentación y nutrición, teniendo en cuenta que todos estos tratamientos son
básicamente es individualizado, ¿ya? Esto lo que yo voy a tocar ahora es generalizado para que entiendan un poco los conceptos, entiendan que hay alimentación versus la etapa, algunas complicaciones, ¿cierto? Otras patologías que pueden estar asociadas, pero son pequeños rasgos y que obviamente podemos ir dando solución a algunos detalles que cada uno quiera presentar. Ya, como les mencionaba, tengo artritis de los 12 años, hoy día ya con 33 años, así que tengo 21 años con esta condición. ¿Ya? Le llamo condición porque para mí no es una enfermedad. Una condición significa que uno puede ir avanzando sin necesidad de opacarse mental y físicamente. ¿Ya? Dos conceptos básicos dentro de esto es la alimentación y la nutrición. ¿Ya? En la alimentación es el proceso voluntario que consiste en la elección, la preparación y la ingestión de los alimentos, que es sentarse a comer prácticamente y preparar este tipo de alimentos. La nutrición, por otro lado, es un proceso involuntario en el cual el organismo transforma los alimentos a través de procesos de digestión que está desde la boca al estómago, ¿cierto? Y la absorción y transporte y excreción de ciertas sustancias contenidas en los alimentos, que conocemos hoy en día como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Por lo tanto, la nutrición tiene que ver como qué cosas yo obtengo de esos alimentos en el cual yo me puedo nutrir mucho mejor. ¿Para qué? Para fortalecer mi sistema inmunológico, para fortalecer mi cuerpo, ¿cierto? O también dañar mi cuerpo si es que los nutrientes no son de buena calidad. ¿Ya? Tres cosas también fundamental dentro de la alimentación y la nutrición es la alimentación saludable. ¿Ya? Tiene que ver con un concepto de una alimentación variada y equilibrada, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de cada uno, también en relación al grupo etario, ¿cierto? A las edades de cada uno, según el sexo también, según alguna condición de enfermedad. También tenemos que ver eso, ¿ya? La alimentación saludable, por ende, excluye todos estos alimentos que no son saludables, ya como la comida chatarra, pero no necesariamente va a ser eliminada 100%, ya siempre nos podemos desordenar un poquito, pero teniendo conciencia de que esas cosas no son las mejores para nuestro organismo si es que estamos con una condición, por ejemplo, de una crisis aguda de nuestra artritis, ¿ya? Luis, Otro pilar, dígame. nos está pasando la diapositiva. Estamos en ¿Sí? la primera. Vamos a ver. Me dice si cambió. Sí, no, todavía no. A ver, vamos a ver una cosita. Ahí vamos, sí, alimentación saludable, medicamentos y actividad física. Ya, déjame ver acá. Ahí, ¿ahora Ahí sí sí, cambió? ahí Ya, sí. perfecto. Ya, me había equivocado de compartir la pantalla. Bueno, entonces como la verdad de la alimentación saludable, tenemos también otro pilar fundamental, los medicamentos, obviamente. Cada uno de ustedes que tienen artritis toman o tomarán algún medicamento. ¿Ya? Afortunadamente yo y otras personas más me imagino que no tienen algunos medicamentos hoy en día, pero hay otros que sí tienen mucho, ¿ya? Y es parte de nuestra condición. Estos medicamentos nos van a ayudar a poder salir de esta crisis, a poder tratar esta condición, ¿cierto? Y poder tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es pilar fundamental de esto, ¿ya? Y dentro de estos medicamentos están las drogas que podemos ocupar, los tratamientos biológicos, ¿cierto? Y las vitaminas y minerales que también nos van indicando los especialistas. Generalmente indican ácido fólico, hierro, vitamina C principalmente. Y eso lo vamos a ver que también está incorporado dentro de los alimentos. Siempre entender que los alimentos también son parte esencial del tratamiento, pero también las vitaminas y minerales están contenidas en todos nuestros alimentos. Por lo tanto, no siempre es necesario suplementar, salvo que sea estrictamente necesario. ¿Ya? Muchas veces a mí me llegan pacientes preguntando, oiga, ¿sabe que mi hijo no come mucho de estas cosas? ¿Será necesario suplementarlo? Yo le digo, en su refrigerador y en su despensa tiene todos los medicamentos más naturales que pueda encontrar. ¿Ya? Entonces lo necesario es saber cómo ocuparlo, dónde ocuparlo y en qué cantidad ocuparlo. ¿Ya? Y el otro pilar fundamental también es la actividad física. ¿Ya? Obviamente yo le pongo un asterisco a esto porque va a depender de cada paciente, de cada persona, de cuál es la limitación que ustedes puedan tener, ¿cierto? Hay personas que van a poder hacer actividad moderada, vigorosa, hay otros que van a hacer actividades más leves, otros incluso pueden hacer solamente elongación, pero también es necesario hacer eso, ¿ya? La idea es mantener siempre nuestro cuerpo
un poco más flexibles, teniendo en cuenta que la artritis siempre nos va dejando un poquito más tieso, ¿cierto? A veces cuando tenemos las crisis nos deja como un robot, ya, porque también lo viví y eso también dificultaba mucho, pero todo está en cuánto y qué cosas yo puedo hacer y qué me está indicando el médico también, ya, para evitar alguna complicación mayor. Pero son tres cosas fundamentales dentro de esto. Es esencial también poder tener horarios de alimentación dentro de la alimentación saludable. No necesariamente tengamos que solamente buscar los alimentos, sino que también buscar los tiempos de comida. ¿Ya? Y aquí yo les dejo algunos ejemplos de la alimentación, que son los más comunes para todo grupo etario, generalmente desde los 2 años en adelante, teniendo un desayuno, una colación, un almuerzo, una once, una cena en lo posible y una colación nocturna en caso de que haya mucha hambre. ¿Ya? O de repente esta sensación de ansiedad, o que este tipo de comidas hayan sido un poquito más temprano. ¿Ya? Dejo horarios como ejemplo, más que nada para que se den cuenta que lo ideal es estar comiendo cada 3, cada 4 horas para evitar estos saltos de comida tan largos, evitar que nos pasemos por gran lapso de tiempo sin comer. Es importante estar siempre comiendo algo. ¿Ya? Las colaciones siempre tienen que ser algo más chiquitito, por ejemplo, una fruta o un yogur, un fruto seco, ¿cierto? Para poder saciar un poquito el hambre y no llegar con tanta ansiedad, ¿cierto? A la hora del almuerzo, por ejemplo. Ya, así que estos son ejemplos de tiempos de comida y horarios. Entender también que la alimentación va de acuerdo a las edades, como yo le decía, y también a cada persona. ¿Ya? Yo les voy a dejar acá algunas tablitas, por ejemplo, que son referencias del INTA, que es el Instituto Nacional de Alimentos, ¿cierto? Que es de la Universidad de Chile, y que en base a esto también se ocuparon en las guías alimentarias del Ministerio de Salud de nuestro país. ¿Ya? Entonces tenemos la alimentación entre 2 a 5 años y también dividimos entre por ejemplo, los niños o de sexo masculino tienen más o menos que ingerir alrededor de 1.350 calorías. En cambio, las mujeres o sexo femenino deben consumir alrededor de 1.200 calorías. ¿Ya? ¿Y cómo se componen estas calorías o este consumo? De forma diaria deberíamos consumir alrededor de lácteos, ya ojalá sin azúcar, y se lo voy a explicar por qué después, idealmente preferir cosas sin azúcar, de forma diaria alrededor de 3 porciones de lácteo. No significa que siempre tengamos que consumir 3 tazas de leche, sino que podemos combinarla con un yogur, 2 tazas de leche, o 2 yogures, una taza de leche, o 3 yogures en el día. La idea es que vayamos siempre mezclando un poco estos alimentos para poder obtener calcio de este tipo de alimentos. ¿Ya? Proteínas también de este tipo de alimentos y vitamina D principalmente. ¿Ya? Tenemos otro tipo de alimentos que se llaman verduras. ¿Ya? La idea es que sea siempre consumida de forma diaria. ¿Y cuánto debemos consumir? Alrededor de 2 platos. O sea, ¿cómo lo podemos repartir ese tipo de verduras? En el almuerzo y en la cena. 2 platos me refiero a estos platos servilleteros, que son los más chiquititos. La porción indica qué tipo de verdura, la que ustedes tengan disponible, la que ustedes quieran y la que más les guste a sus hijos en esta edad. ¿Ya? No hay una mejor ni una peor. La idea es que siempre esté incorporada esta verdura. En cuanto a las frutas, la idea es que también sea consumida de forma diaria. Y en esta edad se recomiendan 2 unidades. Exactamente lo mismo que las verduras, es la verdura que tengan disponible, la que ustedes quieran y la que esté, y ojalá siempre de estación. ¿Ya? Por ejemplo, en esta época del verano vamos a recibir mucho más frutas que son más sabrosas, con alto contenido de vitamina C, ¿cierto? Y también en el invierno hay otro tipo de frutas. Entonces, la idea es que elegir siempre las de estación porque nos va a dar otro tipo de vitaminas y minerales de acuerdo a la temporada en la que le elijamos. Tenemos otro tipo de alimento que se llama pescado, ¿cierto? Y la idea es que siempre elijamos los pescados grasos, ¿ya? Me refiero a atún, jurel, ¿cierto? Salmón, sierra, principalmente que son los de mayor acceso. ¿Por qué? Porque estos tipos de pescado tienen más contenido omega 3. Y el omega 3, como lo vamos a mencionar más adelante, es un potente antiinflamatorio, tomando en cuenta que siempre la artritis es una enfermedad autoinmune e inflamatoria. Entonces debemos consumir alimentos que sean antiinflamatorios. ¿Cuál es la frecuencia de este consumo? 2 veces por semana. ¿Cuánto debemos consumir? Una presa chica.
¿A qué me refiero con esto? Es más o menos lo que le quepa en la palma de la mano a su hijo de esa edad. ¿Ya? A medida que vamos creciendo, nuestras manitos siempre van creciendo y va a ser nuestra mejor medida que podamos tener. La idea siempre es que el pescado no sea consumido frito. ¿Por qué? Porque al freírlo perdemos el omega 3, porque es muy sensible a la aplicación de calor. Por lo tanto, la idea es que siempre sea a la plancha, al horno o en caldillos. ¿Ya? Incluso en croquetas podríamos aguantar, siempre tratar de hacerlas al horno o estas freidoras de aire, por ejemplo, para evitar sumergirlas en aceite. Esa es la importancia. En cuanto a las carnes de origen animal, por ejemplo, pollo, pavo o carne de vacuno, ojalá siempre sea desgrasada o las que tengan menos grasita. ¿Ya? Hay cortes que también tienen menos grasa o que se llamen magros. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia de esto? 2 veces por semana, y lo mismo que el pescado, una presa chica. ¿Ya? Es lo que quepa en la palma de la manito de su hijo, o por ejemplo en el caso de las aves, un tutito principalmente. En cuanto a las legumbres, la idea es que sean consumidas 2 veces por semana y un plato chico. O sea, me refiero a esto, es más o menos como un plato servilletero o alrededor de una taza de ello. No siempre es necesario consumirla como guiso a la hora del almuerzo, sino que también la podemos consumir como estas preparaciones que hay hoy en día, como el hummus, por ejemplo, el paté de algún tipo de legumbre. Ya hay recetas también que hablan de garbanzos crocantes, que son otra forma de prepararlo. Entonces, yo siempre recomiendo, sobre todo en estas edades de los más pequeñitos, consumirla de otra forma. ¿Para qué? Para que no cause un rechazo de la legumbre, sino que también sea otra forma de incorporarlo. ¿No? Eh, pasando a lo que es el huevo, la idea es consumirlo de 2 a 3 veces por semana. ¿Cuánto deberán consumir? Una unidad, ¿ya? Una unidad por cada día que vamos a consumirlo, y la idea es que siempre sea cocido, revuelto o frito, pero de preferencia en agua, ¿ya? Es otra forma de prepararlo, y eso también nos va a ayudar a disminuir un poquito el porcentaje de consumo de grasas. En cuanto a los cereales, pastas o papas cocidas, la frecuencia es 4 a 5 veces por semana. No es necesario siempre estar comiendo arroz, ni fideos, ni papas. Podemos también ir cambiando, intercambiando con otro tipo de alimentos. ¿Cuánto vamos a comer? Un plato chico. ¿Ya? Nuevamente es el plato cervecero para este grupo de edad, ¿ya? De 2 a 5 años, que es aproximadamente una taza, un poquito menos. No, me debería decir 3/4 de taza para esta edad. ¿Pueden comer pan los niños de esta edad? Sí, de forma diaria, si quieren. ¿Ya? Entonces, para los niños o sexo masculino, un pan y medio sería lo ideal dentro del día. ¿Ya? Y para las niñas, sexo femenino, una unidad en el día. ¿Ya? De preferencia, siempre los panes ojalá sean integrales, en lo posible. Y en esta edad es mucho más fácil poder intervenir en ello. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a incorporarlo de pequeñito, y no así como cuando seamos más adultos, ya como que causé un poquito de rechazo a las cosas integrales porque nunca las comimos. Entonces, es importante poder incorporarlo de pequeñito estas cosas. ¿Ya? En cuanto al aceite y otras grasas, me refiero a lo que es mantequilla o aceites vegetales, la idea es que sea de forma diaria y son más o menos 4 cucharaditas en el día. ¿Cómo lo vamos a incorporar esto? Por ejemplo, una cucharadita en cada ensalada del día, teniendo en cuenta que vamos a consumir una al almuerzo y otra en la cena. Ya tenemos 2 cucharaditas de aceite, y las otras dos son las que vamos a ocupar para cocinar también en el almuerzo o en la cena. ¿Ya? Y eso aproximadamente nos llevaría a un aporte calórico de 1.350 calorías y 1.200, relacionados según el sexo que estamos alimentando a nuestro hijo. ¿Ya? Esa es la recomendación de 2 a 5 años. Vamos a avanzar en las edades, ¿cierto? Y la alimentación de 6 a 10 años tenemos muy parecido, pero las calorías a consumir son mucho mayores. ¿Ya? Pero en cuanto a las porciones son muy parecidas. Solamente aquí vamos a aumentar un poco más las porciones de los cereales. ¿Ya? Me refiero a pan, a fideos, arroz, papa, etcétera. Entonces, vamos a pasar de estar consumiendo alrededor de 1.350 calorías en el grupo anterior a alrededor de 1.600 calorías en este grupo. ¿Ya? No voy a hablar más allá de los tipos de alimentos que vamos a consumir porque son prácticamente los mismos, sino que solamente cambian los tipos de la cantidad y las porciones. ¿Ya? Y en la tercera columna dice una porción es igual a. ¿Ya? Entonces ahí tenemos menos cuánto equivale a una porción para poder ir intercambiando y así tener una alimentación mucho más variada.
En cuanto a la alimentación de los adolescentes, entre 11 a 18 años, se dan cuenta que el grupo es mucho más amplio que los anteriores. Y eso generalmente a veces no lo entendemos. Creemos que cada año que cumple nuestro hijo debe comer más. Pero no es tan así. Ya tiene que ver con la variedad del alimento, con la calidad de los nutrientes. Ya podemos consumir, por ejemplo, estas 1000 o 2000 calorías, ¿cierto?, en el día a puro pan. Pero lamentablemente eso no nos va a traer ninguna vitamina, ningún mineral para nuestro perfecto desarrollo. ¿Ya? En este caso, entre los 11 y los 18 años también desglosamos entre sexo masculino y sexo femenino, ¿ya? Siendo para los masculinos 2100 calorías en su consumo para el correcto desarrollo y para las mujeres 1750 calorías. ¿Ya? Por lo tanto, hay una diferencia, obviamente, porque siempre el sexo masculino va a tender a comer un poco más porque hay mayor desarrollo de la masa muscular. En cambio, el sexo femenino no es tan así. Hay un más bajo porcentaje de musculatura y un más alto porcentaje de grasita. ¿Ya? Por eso se trata de hacer una pequeña restricción ahí o acotar un poco más los aportes. En cuanto a los lácteos, también tenemos la misma forma, la misma frecuencia, las verduras, las frutas, siempre debe ser de forma diaria, y aquí aumentamos de 2 frutas que teníamos en los grupos anteriores a 3 unidades de fruta. ¿Ya? Lo mismo, según la disponibilidad, la disposición de los alimentos, la temporada y el gusto de cada uno de sus hijos. En cuanto al pescado, también 2 veces por semana, la recomendación sigue siendo una presa mediana, un poquito más, ¿cierto?, que los grupos anteriores, que más o menos lo mismo que en la palma de su mano, ¿ya? Entendiendo que los adolescentes ya tienen la mano un poquito más grande, obviamente podemos comer un poquito más de eso. Y en cuanto al pollo, pavo o carne, ¿cierto? La idea es que siempre sea 2 veces por semana y también aumenta el tamaño, ¿ya? Generalmente son alrededor de 150, 200 gramos en las carnes de origen animal. En cuanto a las legumbres, 2 veces por semana y aquí en vez de un plato chico como los grupos anteriores, vamos a comer un plato un poco más grande, ¿ya? Un plato hondo, que más o menos como un cucharón y medio, que son prácticamente casi 2 tazas, ¿ya? En cuanto a los huevos, la misma cantidad y la misma frecuencia, y tenemos que los cereales, pasta o papas cocidas, vamos a mantener la misma frecuencia, pero vamos a aumentar un poco el aporte. ¿Ya? En vez de una tacita, ya tenemos aproximadamente una taza y media por vez. Y eso lo vamos a completar en 2 platitos en el día para los sexo masculino y para sexo femenino un plato mediano. ¿Ya? Para los panes, aquí sí podemos aumentar un poco más porque siempre en la adolescencia hay un mayor gasto energético. Este nivel hormonal nos va a mantener siempre con harto gasto calórico, ¿ya? Porque hay procesos de por medio, hay crecimientos muy grandes, el típico estirón, ¿cierto? Hace que se gaste mucha energía. Por lo tanto, los varones van a tener 2 panes y medio en el día, lo podemos repartir, por ejemplo, un pan y medio en la mañana y un pan en la tarde, a la hora de 11. Y en las mujeres, ¿cierto? Vamos a ocupar 2 unidades, teniendo en cuenta que va a ser uno para la mañana, a la del desayuno, y uno para la 11, ¿ya? Siempre los panes deben ir con algún agregado, ojalá de origen proteico, ¿ya? Me refiero, por ejemplo, huevitos, o atún, o jurel, o jamón, ¿cierto? Ojalá de preferencia de ave, y un quesito, ¿ya? Y obviamente hay excepciones para la alimentación vegetariana que también se puede, y lo vamos a tocar un poquito más adelante. Aceite y grasas, la idea es que también sean 4 cucharaditas en el día, lo mismo, se reparten de la misma forma, en ensalada y los tiempos de comida. Y ahí completamos alrededor de 2100 calorías y 1750 calorías según lo que hablamos anteriormente. Todo esto, recalco, es fuente del INTA de la Universidad de Chile, que está incorporado a la guía alimentaria de nuestra población. Ahora vamos a pasar a los alimentos de consumo restringido, ¿ya? Y aquí yo puse una imagen. Ay, ya, dejen de prohibir tanto, que yo no alcanzo a obedecer todo. Es lo que me pasa a mí en las consultas. Generalmente mis pacientes, que uno indica algún alimento que no deben consumirlo, son los que más consumen. Y eso lamentablemente es así porque vivimos de las prohibiciones desde chiquititos y mientras más nos digan no, más lo hacemos, ¿ya? Pero siempre es importante entender que en la patología de la artritis, ¿cierto? Nuestra condición, tenemos que restringir ciertos alimentos porque si los consumimos en mayor cantidad, nuestras crisis se van a ver más alargadas, ¿cierto? O de mayor intensidad. ¿Ya? No siempre es así, pero la alimentación es un papel fundamental dentro de nuestra condición. ¿Qué cosas deberíamos restringir en esto
o moderar nuestro consumo, azúcar, la miel, la torta, los helados, dulce, mermeladas, galletas con relleno, chocolate, manjar, leche. En síntesis, todo lo que contenga azúcar y grasas saturadas, ¿ya? O crema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos estos alimentos son proinflamatorios. Está demostrado que el azúcar es un alimento súper inflamatorio y que también se restringe en todo tipo de artritis, por ejemplo, en asma, que también es una enfermedad autoinmune, lupus, y obviamente en la diabetes de por sí, que son enfermedades inflamatorias. Por lo tanto, la idea es tratar de restringirlo al máximo, sobre todo cuando las crisis estén más agudas, ¿ya? Si alguno de ustedes está cursando alguna crisis, la idea es eliminar, ojalá a cero. A veces no se puede porque el cuerpo tiende a pedirlo y provoca un poco de ansiedad, ¿cierto? Y un poco de síndrome de abstinencia en no consumir un poquito de azúcar, pero tratemos de bajarlo al máximo de lo que se pueda. También otro alimento importante a reducir son las cosas que contengan mucha sal, ¿ya? Y aquí tenemos varias. Las carnes rojas, pero altas en grasas, ¿ya? Las frituras, obviamente, los lácteos enteros, la mantequilla, la manteca, los embutidos. Estos alimentos son altos en sal, porque son procesados en industrias, y eso siempre tiene un mayor contenido de sal, y obviamente también tiene un mayor contenido de grasita. Por eso se trata de restringir este consumo, ¿ya? Y obviamente usar la sal con moderación y tratar de evitar las cosas que contengan mucha sal. Las papas fritas o estos snack en bolsa, ya sea papas fritas, ramitas, etcétera. ¿Ya? No voy a dar marcas para que no se sientan aludidos a algunas marcas y que lleguen a ver el video. Pero la idea es tratar de restringirlo. ¿Ya? La sopa instantánea, los caldos concentrados, que esto que se usan para cocinar, ¿cierto? También se trata de restringir mucho, ¿ya? Porque tiene un alto contenido de sal. Recuerden que la artritis siempre ocupamos corticoides o algunos medicamentos que son antiinflamatorios, pero principalmente los corticoides que hacen que nos hinchemos. Por lo tanto, si yo tengo un alto contenido de sal y estoy ocupando algún corticoide, obviamente voy a hacer que me inflame mucho más y mi carita se vuelve más redonda, mis deditos se vuelven más apretados y mis piernas las siento demasiado hinchadas. Entonces la idea es evitar estas cosas con sal porque el corticoide sí o sí nos va a hinchar, ¿ya? Si hay algo que podemos moderar, debería ser el consumo de sal. Las cecinas o embutidos también. Preferentemente ocuparlo, por ejemplo, las pechugas de pavo, las pechugas de pollo, por ejemplo, ese tipo de cositas, pero que sean asadas o cocidas. Tratar de evitar las que sean ahumadas y acarameladas. Las ahumadas son mucho más altas en sal y las acarameladas tienen sal y tienen azúcar. Por lo tanto, se trata de evitar, ¿ya? Y tocando los nutrientes críticos en la artritis, que estos alimentos deberíamos tenerlos sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué se llaman críticos? Porque son los que nos pueden ayudar a mantener la artritis o nuestras crisis un poco más a raya. ¿Ya? Vitamina D. Estas se encuentran en alimentos como los lácteos, pescados y obviamente una exposición controlada al sol. Controlada me refiero a 10 a 15 minutos por día, no más allá de eso, porque el sol está muy fuerte. Ya, sobre todo acá, por ejemplo, donde yo vivo en Chiloé, Ancud, el sol pega y pega fuerte, porque estamos más cerca del hoyo de la capa de ozono. ¿Ya? Entonces, 10 minutos que yo esté al sol, créanme que yo quedo rostizado. ¿Ya? No así en Santiago, que todavía aguanta un poquito más. Pero la idea es mantenerse expuesto un poquito al sol, 10-15 minutos, siempre y cuando se pueda y no haya alguna contraindicación, para poder absorber vitamina D. Somos el país, uno de los países que tienen menor cantidad de vitamina D en nuestros cuerpos. Siempre cuando hacen estudios somos los que menos tenemos. Por lo tanto, la idea es tratar de aumentar eso porque nos podría ayudar a evitar las crisis y obviamente la vitamina D también se relaciona con el estado de salud mental. Así que es importante eso. ¿Ya? Otro nutriente crítico es el omega 3, que se encuentra en pescado grasos, como lo nombré anteriormente, atún, jurel, salmón, caballa, sardina, truchas, que obviamente los más comunes son los tres primeros que podemos encontrar. El resto o son muy escasos, o son muy caros, o son de poco gusto para uno. ¿Ya? El omega 3 es un nutriente que es antiinflamatorio. ¿Ya? Tomando en cuenta lo que habíamos hablado de antes, que la artritis es una enfermedad inflamatoria, nosotros necesitamos alimentos que sean antiinflamatorios. Y el omega 3 es uno de ellos. ¿Ya? Si no están suplementados en algún omega 3, no importa. Podemos consumir los pescaditos en las porciones que habíamos hablado anteriormente.
que más o menos son 2 veces por semana, en diferentes preparaciones. Otro nutriente crítico es la vitamina C. Ya la vitamina C también ayuda a ser antiinflamatorio, ayuda a reparar los tejidos, generalmente en algunas articulaciones que tienen un poquito dañadas, ¿ya? Y también nos va a evitar tener ciertos resfríos, ¿cierto? Y además ayuda a absorber el hierro, ¿ya? Que muchas veces, muchos de los medicamentos que tomamos también pueden inhibir alguna absorción del hierro, nos puede dar un poquito de anemia solamente por los medicamentos. Por lo tanto, siempre es bueno estar consumiendo alimentos que contengan alta vitamina C, como las frutas y las verduras principalmente. ¿Qué frutas vamos a consumir? Nosotros generalmente sabemos que la naranja, la mandarina, el limón tienen alta vitamina C. El kiwi también tiene bastante vitamina C y algunos alimentos como los berries. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Arándano, maqui. El maqui es un potente antioxidante y tiene alto contenido de vitamina C. Así que si pueden consumir algún juguito de maqui, hierbitas de maqui, ¿cierto? Que también se ocupa harto, las personas que viven en el sur van a encontrar este fruto que acá por lo menos está botado, ya es como una maleza y la gente lo ocupa harto. Así que también si tiene algunos alimentos que pueden consumir de maqui, bienvenido sea, ¿ya? Y en cuanto a las verduras que tengan mayor contenido de vitamina C, siempre van a ser las de hojas verdes. Y hay un alimento que es el pimentón rojo, que tiene muy alto de contenido de vitamina C, así que es importante siempre tratar de incorporarlo, ya sea salteadito o sea crudo en alguna ensalada, ¿ya? Así que también los invito a consumir esos alimentos. Ácido fólico, que también en muchos pacientes se recomienda, ¿cierto? Que también nos va a ayudar un poco a prevenir la anemia y otras complicaciones que podemos tener por el uso de los medicamentos, y se encuentra incorporado dentro de las frutas, cualquiera, aquí no hay preferencia entre una y otra. Las verduras, principalmente de hojas verdes, ya espinaca, acelga, ¿cierto? Lechuga, pepino también nos va a ayudar, el brócoli también tiene altos ácido fólico, y las harinas de trigo y centeno. En Chile están suplementadas, ¿cierto? O adicionadas el ácido fólico, por lo tanto también nos van a ayudar, ¿ya? Siempre y cuando sean las porciones que indicamos en las tablas anteriores. Otro nutriente crítico importante es la fibra, ¿ya? Que la vamos a ver incorporada en las frutas, las verduras, en los alimentos integrales y en los frutos secos, ¿ya? Los frutos secos también tienen componentes de antiinflamatorios, así que siempre es bueno consumir un poquito de maní, ¿cierto? Ojalá sin sal, puede ser algún cranberry, nueces, almendra, cualquier fruto seco, siempre una vez al día, por ejemplo, una porción chiquitita, como lo que quepa en la palma de la mano, sería bueno consumirlo, ¿ya? Y el agua, ojalá siempre libre de azúcar. ¿A qué me refiero con eso? Agua a la llave, agua mineral con gas, ojalá bajo en sodio, o sin gas, agüita cocción de fruta, algunas frutas que estén a punto de echarse a perder, mejor las echamos a cocer y nos terminamos tomando el juguito. Ahora que hace tanto calor, podemos también ocupar ese juguito para hacer algunos cubos de hielo, algún helado de ese mismo helado de agua, ¿cierto? Principalmente, o alguna jugo de fruta natural también va a ser importante. Pero lo más importante es que todos estos líquidos que contienen azúcar no los tomamos como agua, ¿ya? Sino que nos tiende a deshidratar. Y nosotros necesitamos hidratar nuestro cuerpo. Y por eso necesitamos agua libre de azúcar. Y esta es una imagen representativa de cuáles son los tipos de alimentos que deberíamos tener incorporados en nuestra dieta. Lo más probable es que alguno de ustedes diga, oye, pero yo no como nada de lácteo. Perfecto, se puede reemplazar por otro tipo de alimentos que sí lo contengan. Entonces, si antes estábamos recomendando 2 platos de verdura, por ejemplo, en un chico de 12 años y no come nada de lácteo, debemos aumentar a 4, lo más probable, platos de verdura en el día para poder suplementar la falta de calcio o ocupar algún suplemento. Pero eso tiene que ser siempre evaluado de forma individual. Entonces, tenemos los alimentos como verduras, frutas, lácteos, carnes, granos y aceites. Y al medio está el agua porque también es parte importante de nuestra nutrición, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, los medicamentos tienen que salir de nuestro cuerpo apenas hagan su función y nosotros tenemos que tomar harto líquido para poder ayudar a los riñones a excretar, ¿cierto? Eliminar estos residuos de los medicamentos para que no se queden dentro nuestro, ¿ya? Entonces, siempre es bueno tomar más o menos mínimo 1,5 litros de agua en el día.
Para los más pequeñitos, alrededor de 1 litro y 1,2 litros, ¿ya? Pero nosotros, que los que somos más grandes, desde los 6 años en adelante, 1,5 litros por cada día, ¿ya? Y eso se ve aumentado si es que obviamente hago alguna actividad física, y hoy, que hace mucho más calor en verano, ya sea en la ciudad de Santiago u otras ciudades que sean, que tengan altos grados calóricos, ¿cierto? Eh, la idea es que siempre tomen más líquido todos los días. A esta misma imagen yo puedo, algunos preguntarán, ¿y los vegetarianos podrán? ¿Se puede ser vegetariano en artritis? Créanme que sí. Sí se puede. De hecho, en la artritis está recomendado poder bajar y disminuir al máximo el consumo de carne y, si es posible, eliminar el consumo de carnes rojas al menos, ¿ya? Pero siempre, como les decía, tiene que ser guiado por un nutricionista, ¿ya? Alguien especialista en el tema, porque no es llegar y dejar la carne de un día para otro, porque al final nos puede causar mucha deficiencia y eso a la larga trae más complicaciones. Siempre todo esto tiene que ser guiado, porque tiene que ser evaluado de acuerdo al peso, a la estatura, a los gustos, a los tiempos de comida, a los requerimientos de energía y obviamente conversado también en cuáles son sus gustos principalmente, ¿ya? Así que es importante poder siempre asesorarse en esta parte, pero de que se puede, se puede. Y el plato saludable para comer en los niños. Esto puede ser utilizado desde los más chiquititos hasta los más grandes. Pero lo importante es que nuestro plato, como se ve ahí, debe tener proteína saludable, ya sea animal o vegetal, debe incorporar fruta y debe incorporar verduras, ¿ya? Y los granos integrales, de preferencia, si que van a hacer arrocito y pueden, y a algunos les gusta el arroz integral, mejor, ¿ya? Si les gusta algunos fideos o algunas pastas integrales, mejor, ¿ya? Porque eso tiene mucho más cantidad de fibra, y como lo vimos anteriormente, tiene un alto contenido de fibra, perdón, y es un nutriente crítico, ¿ya? Así que es importante poder incorporarlo. Y ahí tenemos nuestro vasito de agua, que la idea es siempre poder tener algo para la hora del almuerzo y la cena en cuanto al líquido. Ojalá fuese agua. Si van a elegir alguna bebida, por ejemplo, tratar de que sea muy ocasional o dejarlo más que nada para algún tipo de celebración. Pero lo importante es que sea más agua, entendiendo que es el mejor alimento que vamos a poder tener, va a ser el más barato y va a ser el que mejor nos va a hacer, ¿ya? Y acá abajito en la parte izquierda tenemos nuestras zapatillitas, porque la idea es mantener siempre activo, de acuerdo obviamente a cada uno. Si podemos elongar al menos, bueno, puede hacer algún ejercicio de estiramiento, que nos ayudaría bastante. ¿Para qué? Para que después poder reincorporarnos y empezar a hacer alguna actividad física. En lo personal, cuando yo tuve artritis o tuve mucho más agudo la crisis, eh, ya habiendo pasado mi crisis, empecé a jugar voleibol, fútbol, todo lo demás, obviamente con ciertas limitaciones, pero igual ya podía hacerlo. Mis compañeros obviamente tenían mucho mejor rendimiento, pero podemos reincorporarnos de a poquito, ¿ya? Así que de que se puede, también se puede. Y un mensaje para finalizar: la idea es siempre mantenerse siempre fuerte de cuerpo y mente, y eso hará que nuestra enfermedad sea parte de nosotros y no esté en contra de nosotros. ¿Por qué dejo este mensaje? Porque recuerden que la artritis siempre es una enfermedad autoinmune, como muchas otras. Entonces, si nosotros nos pillamos un poquito bajoneados, ¿cierto? Mucha tristeza, mucha rabia, que nos puede, que es parte normal de nuestra vida, también nos puede pillar mal parado la artritis, se puede desarrollar la crisis en ese momento o se puede acentuar mucho más. Entonces, la idea es nunca combatir con nuestra enfermedad, sino que es hacerla parte de uno y vivir con ella, porque siempre nos va a acompañar. ¿Ya? Que sea una compañera, pero ojalá que una compañera que sea amable con nosotros. Si nosotros estamos peleando todo el rato con nuestra enfermedad, claramente nunca vamos a poder estar en paz con nosotros mismos. Así que esa es mi invitación, al menos así yo lo pude llevar y creo yo que me funcionó. ¿Ya? Obviamente siempre uno tiene pequeñas complicaciones, pero son pasajeras. Así que espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, quedan los micrófonos abiertos para que ustedes lo puedan realizar. ¿Ya? Van levantando su manito y yo les voy dando el pase. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y por su asistencia, obviamente. En el chat hay unas preguntas, Luis.
Ya, voy a revisar de inmediato. Entonces, vamos a empezar desde arriba. Ya. Camila Paz me pregunta si se pueden cambiar por origen vegetal. Sí se puede, pero siempre hay que evaluar los componentes que pueden inhibir alguna absorción de algunos nutrientes. Por lo tanto, siempre hay que ver cómo están los otros exámenes y qué tanto podríamos cambiar. Si la cambiamos completamente o solamente vamos incorporando algunas porciones de leche vegetal. Pero sí se puede, ¿ya? Siempre tiene que ser evaluado, sí. Eh, Después me pregunta estampados, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre azúcar rubia, azúcar morena o negra? ¿Cuál es menos inflamatoria o mejor? Mira, siempre es preferible que la azúcar blanca quede de lado en estos casos, ¿ya? Porque es mucho más refinada. Y al ser refinada es más inflamatoria. Así que recomiendo que sea la azúcar rubia, morena, como la que cualquiera de las dos, pero al menos la blanca no se consuma, ¿ya? Pero sí, también hay que consumirla con moderación. No porque sea menos refinada, va a ser menos dañina. O sea, al final, el consumo excesivo de cualquier cosa nos va a llevar a alguna complicación, ¿ya? Dani Ponce me quería hacer una pregunta, no sé si la tiene todavía ahí. Ya, me levantó la manito don Osvaldo Marín, no sé si quiere hablar por micrófono. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Buenas tardes, yo soy San Juan del Hospital San Juan de Dios. Ah, Tengo, ok, hola. tengo 75 años y mi locura son las masas, pero no tengo artritis, nada. ¿Ya? Y mi hija, papá, no coma tanta masa, papá, pero yo soy loco por las masas. Como todos los chilenos, nuestra base, la alimentación. No es el único. Pero sí, la idea es siempre tratar de restringir ese consumo para evitar alguna enfermedad, porque igual, independientemente que tengamos artritis o no lo tengamos, las masas siguen siendo inflamatorias. Así que también siempre con un consumo moderado no debería haber problema, pero vuelvo a recalcar que siempre debe ser individualizado cada uno de los requerimientos. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Camila Paz, también me había levantado la manito. Hola, Hola. ahí sí. Sí, una consulta con respecto a los azúcares. Ahora hoy en día salió los endulzantes, la stevia, la tagatosa, la lulosa. Esos también son mucho más recomendables que el azúcar, bueno, ya el blanca ya se descartó. Son más recomendables que el azúcar rubia. eh, ¿Sí? Inclusive la panela como que se está abriendo paso. ¿Qué es más recomendable para endulzar un poquitito? Para que agarre sabor. Claro, para no quitar lo dulce de la vida. Sí, mira, Claro. generalmente los que están punteando ahora como mejores beneficios o menos complicaciones, porque todos estos productos igual hay que entender que son procesados, ¿ya? La tagatosa y la lulosa son productos que provienen de alimentos naturales, pero siguen siendo procesados porque están industrializados, ¿ya? Pero sí se pueden recomendar como primera instancia la lulosa, en segunda la tagatosa y en tercero la panela, ya porque la panela igual es algo que no está refinado, pero sí tiene un alto contenido de sacarosa igual, ya tiene un menor índice Ya. glicémico. Hay alimentos que elevan más el azúcar en la sangre y cuando tenemos una crisis inflamatoria, esas alzas de glicemia hacen que la crisis permanezca mucho más tiempo. Entonces la idea es siempre tratar de reducir todo esto y en ese caso los endulzantes podrían ayudar mucho más. Ojo con la stevia, con la sucralosa o con la sacarina, porque eso sí, igual elevan el nivel de Exacto. insulina. Entonces, al elevar el nivel de insulina, puede provocar procesos inflamatorios igual. Ya sobre todo los niños que tengan alguna resistencia a la insulina, ya sea por medicamento, por baja actividad física o por signos de obesidad. Así que, como te decía, para resumir, tagatosa, alulosa, tagatosa, panela. Eso como yo me Ya. atrevería a recomendar en estos casos. Sí. Y la última cosita. ¿Sí? Como dices tú, así en verano, en invierno, con respecto a lo que hablaba Osvaldo sobre las masas, cuando uno se porta mal, ya uno puede volver a la dieta normal o tiene que hacer algún cambio después de haberse portado mal por un par de días. Ya, mira, siempre yo a mis pacientes les recomiendo, si de los 7 días de la semana te portaste 6 días,
déjate un día desordenado en la semana, ¿ya? Es importante igual tener esta como libertad de poder comer y no siempre estar en la restricción, ya así como decíamos en la imagen, nos están prohibiendo todo el rato, eso igual aumenta el nivel de ansiedad, entonces si hay mayor ansiedad, hay mayor vulnerabilidad como la parte de ánimo, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a que si estamos tristes o muy enrabiados, vamos a comer más cosas dulces que al final y a la larga nos vamos a sentir más frustrados por no poder seguir la alimentación adecuada. Así que siempre hay que comer con moderación y ser conscientes, o sea, seamos conscientes con lo que estamos comiendo hoy en día, porque a veces entre el desayuno y el almuerzo picoteamos lo que deberíamos haber comido en el día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paquete de galletas ahí y vamos de a poco, estamos viendo tele o estamos trabajando, por ejemplo, el paquete de galletas se acabó y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento lo comimos. Y ese paquete de galletas tiene la misma cantidad de calorías que un almuerzo, o sea, almorzaste sin darte cuenta, ¿ya? Y con mucho menos nutrientes de por medio. Entonces, siempre es un llamado a la conciencia de cada uno de cómo nos estamos alimentando, de qué estamos comiendo y qué nos estamos llevando a la boca también y cómo nos estamos nutriendo nuestros cuerpos. Al final, todas estas enfermedades que tenemos hoy en día, que desarrollamos, pero solamente por desorden alimentario. O sea, la artritis no es una cosa que desarrollamos por mala alimentación, ya porque viene con nosotros en nuestros genes. Ya, pero sí la diabetes, sí la hipertensión, sí el colesterol alto, sí la obesidad, son cosas que nosotros sí podemos cambiar y sí podemos prevenir, independiente que toda nuestra familia tenga algún tipo de enfermedad de esa. ¿Ya? Podemos hacer el agente de cambio y el corte de la cadena, ¿cierto? Y el círculo vicioso que estamos desarrollando como familia, porque al final lo que sí se transmiten son los hábitos, ¿ya? No la carga genética ni la carga de enfermedades, son los hábitos los que transmitimos y por eso es importante partir de chiquitito con estos cambios de alimentación. Si somos padres hoy en día, tenemos la obligación de enseñar a alimentarse de buena manera. No le podemos echar la culpa al niño que come mucho, que está aquí todo el rato comiendo, si en la familia estamos haciendo lo mismo. Claro. Gracias. Así que, de nada. Alguien me preguntó acá, Redmi, ¿puede ser? Dice, si para una niña de 2 años es recomendable darle leche de almendra, sí se puede, sí se puede. Sobre el año ya podemos incluso tomar leche fluida, ya sea de vaca o de almendra, pero siempre, ojo, cuando está en desarrollo tan chiquitito, no se recomienda mucho las leches vegetales. No es que se tengan que eliminar o nunca dar, pero hay que ser de consumo restringido, ya por lo mismo que nombraba anteriormente, tiene algunos componentes que inhiben la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, si vamos a consumir una porción diaria, no habría problema, o una porción cada 2 días, ningún problema, ya, pero siempre hay que ver si hay alguna otra condición que haya que evaluar, ya, pero de que sí se puede también, siempre con moderación. No sé si alguien más me quiere hacer alguna pregunta. Dani Ponce, ahora sí, 3 Hola Luis, preguntas. ahora Go. sí. Ya. Buenas noches, y así que me costó conectarme y se cortaba. Ya. Agradecerte esta horita y mira, tengo 3 preguntas, voy a ir de una así. Ya. Mira, la primera, dado que los pacientes que tenemos o tienen alguna condición física o la que tú llames, un paciente que tiene diabetes, hipertensión, qué sé yo, necesita las 4 comidas al día. Como tú dijiste ahí en la tabla, se necesita consumir ácido fólico, omega 3, qué sé yo, pero hoy día si tú te das cuenta de la situación económica para la gente, si tú pones una tabla, claro, hay mucha obesidad en Chile, hay mucha obesidad y hay muchos pacientes descompensados, pero ¿por qué no? Y si tú te ponías a sumar, la gente prefiere comer arroz y huevo y fideo y vienesa, ¿me entiendes? La primera pregunta, a base de eso, ¿habrá alguna solución como más barata? Porque si le pedimos a un paciente que tiene una discapacidad, que tiene una enfermedad, que sale caro y más encima tener una dieta como que no alcanza el bolsillo, ¿cuál sería el plan B? Sí, nuevamente, o sea, toda la alimentación debe ser basada de acuerdo a la situación de cada uno, ¿ya? Es lo que yo al menos trabajo con mis pacientes, nunca le hago comprar cosas extra que nunca están dentro de su alimentación ni al alcance de su bolsillo. En lo personal, yo sé que hay colegas que a lo mejor no trabajan de esa forma, pero hay diferentes formas de trabajar.
Pero siempre es trabajar de acuerdo a lo que el paciente está consumiendo, ¿ya? O lo que tiene disponible, vuelvo a recalcar. Pero hay veces también que hay redistribución de algunos gastos, que por ejemplo, me ha tocado que todos los días nos falta la bebida o todos los días hay otro tipo de alimentos que se pueden dejar de consumir para comprar otro de mejor calidad, ¿ya? Sin necesidad de gastar más. Pero eso siempre se debe trabajar con un paciente de forma individualizada, ¿ya? De acuerdo a los gustos, de acuerdo a cómo estás preparando algún alimento, porque hay veces que las legumbres siguen siendo un poquito más rendidoras, no más baratas que antes, pero se pueden hacer de otras formas para poder hacerla más atractiva. Y en vez de estar consumiendo quizás una vez en la semana legumbre, podemos consumir 3 y así poder desplazar el consumo de carne que hoy en día está siendo muy caro, ¿ya? Pero como te digo, es como el plan B, es al menos redistribuir los gastos y enseñar a preparar algunos alimentos. Eso es como lo principal, que a lo mejor están al alcance del bolsillo, pero no necesariamente los sabe preparar, ¿ya? Eso es como mi sugerencia. Pero también siento que hay que comprar los productos que estén de estación, no buscar los productos que no están de estación, pues. Entonces los que están de estación son mucho más baratos que los que no están, los más Exacto, porque rebuscados. por ejemplo, miren, voy a dar un ejemplo, viene Ujú. Semana Santa ya en abril, o sea, me estoy hablando mucho quizás, pero todos compramos pescado marisco. Hay una cosa religiosa de por medio, yo lo respeto, todo lo demás, pero es el año, o es el mes, o el fin de semana incluso, donde está al doble o el triple del precio. Pero olvidamos que están las legumbres, por ejemplo, que están y se mantuvieron el mismo precio. Entonces, hay un poco de redistribuir los gastos también, como les decía, y como decía Rosa también, aprovechar los productos de la estación, que son mucho más baratos. Hoy en día los tomates subieron, pero infinitamente, y el limón también. Pero hay otros productos que se quedaron estancados en el precio y podemos aprovechar eso. No necesariamente hay que comprar lo de la estación, lo que está más alto el precio, sino que hay que buscar un poquito otras cosas para poder ir variando la alimentación también. Disculpa Luis, que ahí va la educación también. Ahí te das cuenta lo que te decía, la gente va al consultorio y reclama porque le da paracetamol, pero como dices tú, todos los fines de semana el asado y la cerveza, ¿por qué no pueden comprar una receta ellos? Exacto, a eso es lo que voy. Por eso he atendido por lo menos más de 500 pacientes dentro de mi carrera, así que creo que todo el común denominador es ese, que preferimos comprar cosas que nos satisfagan mucho más emocionalmente que nutricionalmente. Y eso es el error de que cometemos todos, y igual me incluyo. Voy con mi segunda pregunta. Mira, que tengo una duda y necesito saber si tú la puedes aclarar. Yo tengo entendido que la leche materna, dar lactancia materna, es hasta el año, que después eso es suero, que hidrata al bebé, pero no es alimento. ¿Me puedes aclarar esta duda, porfa? Mira, hay algunos que quizás no crean eso, pero la lactancia materna la puedes dar a libre demanda hasta que tú, como madre, o alguien como madre acá, lo decida cortar, ¿ya? La lactancia materna después del año sigue nutriendo al bebé o al hijo, ¿cierto? Y va cambiando los requerimientos solamente o el aporte de la leche. Después del año, obviamente va a cambiar de color, de consistencia, de aporte, ya, pero va a depender de acuerdo al crecimiento de tu bebé. Antes del año, obviamente, es mucho más proteína y grasita, y después ya se va viendo más líquida, pero no significa que sea agua. Ya significa que está cambiando solamente en su composición. Incluso madres que amamantan a hijos menores de 6 meses, cuando la madre se enferma, ya esa leche también cambia de color y se vuelve un poco más clara. Y algunos dicen, no, que tu leche no alimenta porque parece pura agua. Error. La leche se convirtió a anticuerpo para que el bebé no se resfríe, ¿ya? Y después vuelve a cambiar de composición. ¿Para qué? Para seguir nutriendo. Porque ¿cuál es la salvedad ahí? Es que está protegiendo al bebé, ¿ya? De la enfermedad que está teniendo la madre. Así que incluso hay estudios que las madres que tenían COVID y que estaban amamantando, su leche era muy diferente, estaba llena de anticuerpos para que su bebé no se contagiara, ¿ya? Y es muy diferente a la leche materna de una mamá sin COVID. Así que por eso es importante que la lactancia materna se mantenga a libre demanda hasta que la mamá lo decida. Nadie puede decidir sobre eso. Gracias, Luis. Y la última pregunta va de la mano de la misma tema de la leche. También leí por ahí
que la leche antiguamente era como para los animalitos, nomás que el ser humano no es necesario que tome leche, entonces yo me quedo así como plop porque también he leído que necesitamos el calcio, que sí, y ahora que salieron esas leches vegetales, cero lácteo, y antes no existía eso, entonces la verdad es que tengo una confusión yo con el tema de la leche. Sí, pero mira, igual la leche de alguna forma se metió, la industria lechera, ¿cierto?, en nuestra alimentación. ¿Ya? Y por eso siempre recomendamos 2 o 3 porciones, porque también viene de más, de mucho antes, ¿ya? Como digo, la industria se mete en esto. ¿Podemos prescindir de la leche? Sí, la podemos eliminar. La leche de vaca no es necesario, porque la podemos reemplazar con otras cosas, pero tenemos que ser cuidadosos cómo la vamos a reemplazar y con qué la vamos a reemplazar. Hay vegetales, hay legumbres principalmente que tienen más contenido de calcio, pero debemos también saber cuánto es lo que trae, cuánto deberíamos comer para poder suplir las necesidades. ¿Ya? Las leches vegetales traen calcio muy poquito, pero traen, ya para opciones de las personas que no quieran consumir leche de vaca, por ejemplo, o de cabra o de algún animal, es una opción, pero obviamente va a ser mucho más cara, salvo que tú las hagas en tu casa y eso va a ayudar un poco más al bolsillo, ¿ya? Aún así va a seguir siendo un poco más cara. Entonces, la leche de vaca es un poco más accesible al bolsillo de cada uno, aunque está más cara hoy en día, pero todavía sigue siendo el mejor alimento que nos va a nutrir un poco más, va a entregar proteínas, va a entregar más minerales, sí. Y obviamente se puede consumir en su justa medida siempre. O sea, alimentación para todos y variedad hay, para los gustos también, pero todo tiene que ver con los gustos, las creencias de cada uno y las necesidades. Entonces, ahí uno también, como vuelvo a reiterar, debe ser individualizado los cambios de alimentación que uno vaya a realizar. ¿Mm? Muchas gracias, Luis, aclarar mis 3 preguntas y gracias por la invitación hoy. Te pasaste. Ya, Dani, gracias, que esté muy bien. Estampado me pregunta si es malo tomar café de vainilla, moca, o es mejor café negro, o mejor no tomar café. Depende. Depende. Por ejemplo, si eres hipertenso, la idea es que no consuma mucho café. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te sube la presión. Sí, pero sí, yo no recomiendo mucho los cafés de vainilla, moca o capuchino, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es grasa, tiene alto contenido de grasa porque se hace con leche entera principalmente, salvo que elija un producto que diga leche descremada, pero a la vez tiene alto contenido de azúcar. Fíjense siempre los ingredientes que sale a traer el envase. Va a decir leche entera, azúcar, vainilla, café. Entonces, siempre los ingredientes van en orden de importancia. El primero que sale, el que mayor contenido tiene. Por lo tanto, si sale azúcar, deséchenlo. Si sale leche entera o grasa, por ejemplo, deséchenlo, ¿ya? Más que nada por lo que hablábamos para el tratamiento de la artritis, porque esos no son alimentos que nos vayan a ayudar a salir adelante o mejorar la condición. Así que lo ideal es que no. Ahora, el café de grano, el café normal, hay muchos estudios que nos están ayudando, nos están diciendo que previene el Alzheimer, eso es una buena fuente de antioxidantes, pero también tiene que ver con la condición de cada uno. Si hay muchos medicamentos de por medio y hay mucha gastritis, dolor de guatita, ¿cierto? Es mejor no consumirlo porque el café también tiende a ser más irritante estomacal. Así que ahí, por esa parte lo debemos descartar mientras no se solucione esa parte, ¿ya? Pero el café hoy en día ayuda bastante, incluso para las personas que hacen ejercicio. Así que ayuda mucho más. Y claro, con el café, como te decía, el café con endulzado con esas cosas, con vainilla, moca, cappuccino, no sería como tan recomendado dentro de la artritis. Sí, mejor café solito. Eso parece que es, ¿cierto? Sí, parece que no hay más duda. Logramos sortear el clima. Agradecemos mucho tu participación, Luis. Envidio donde estás, no lo voy a negar. Es muy lindo el lugar donde estás y tenemos sumamente claro que eres tu familia es una de las fundadoras de la corporación y agradecemos mucho que siempre que vamos al sur tú nos ayudas con los contactos para que lleguemos a todos lados, así que muchas gracias por participar y estar atento de todo lo que estamos haciendo en la corporación. Así que ahora va a quedar grabado, lo vamos a subir más tarde, a más tardar mañana. Ya la próxima semana tenemos otra charla, así que para que no se la pierdan. Y muchas gracias, Luis, por participar y a todos los que participaron hoy día.
Muchas gracias, Rosa, a ti y a toda la comunidad de ACROG. Gracias por la participación, por la invitación, así que espero que les haya gustado. Fue un humilde aporte de acá de la Isla Grande de Chiloé. Sí, genial. Muchas gracias. Chao a todos. Nada, que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao, chao.